el mantenerme firme y de pie, es poder mirar cómo ante la adversidad era caer, levantarme otra vez, caer, levantarme. Entonces, poder ver esa capacidad que tengo de mantenerme firme, aun cuando afuera hay mucho ruido, el tema de yo conectar todo lo que era mis conocimientos de educación, de programación neurolingüística, de gimnasia para el cerebro, coaching. ¿Cómo llevo todo esto que sabes? Qué maravilloso es que lo sepas, pero ¿qué haces con eso? ¿Puedo ser más fuerte y más dura? También existe esa mamá. Entonces poder escucharlos para mí es muy importante porque eso, y de ahí viene también mi escucha. El poder escuchar y también me lo han dicho, mamá, hay veces que no escucha. Entonces qué rico es poder mirar desde ellos cuál es la percepción para yo al final que mejorar porque estamos en constante aprendizaje. Entonces, Ahora, esa estrategia la vivo en mi día a día. El tema del feedback pero es vital. a mí me pasa algo con esa mirada tuya, porque ahí hay un sesgo emocional muy marcado. Es decir, decirle a un niño que le diga a su ídolo que está haciendo mal, como si esa es mi referencia número uno. Si es el amor de mi vida. Si es lo único que tengo, ¿cómo lo va a estar haciendo mal? A mi invitada de hoy se trata de María Carolina Pazmiño, quien es una mujer extraordinaria que está haciendo un trabajo, a mi juicio, fantástico, que definitivamente su liderazgo impacta positivamente al mundo y sobre todo al mundo donde el liderazgo tiene que estar más cerca. La familia, el hogar, las relaciones entre los padres y los hijos. Es allí donde nace el liderazgo. Yo lo he hablado muchas veces, pero hoy lo voy a hablar con una experta, cómo el liderazgo de los padres se convierte en el ejemplo para que los hijos se conviertan en líderes. Yo siempre les he dicho a los padres, ustedes quieren tener hijos líderes, que sus hijos los vean liderar. Y hoy de eso y mucho más vamos a estar hablando con esta excelsa mujer venezolana radicada en Chile, que aún no tengo la oportunidad de conocer de piel, pero aquí estamos juntos. María Carolina, gracias por estar aquí hoy. Uy, gracias a ti, Amancio. Casi, bueno, aquí como vida, como presenta y con esa canción que definitivamente nos mueve, pero desde lo más profundo, y uno piensa que está así como espectador escuchando y resulta ser que siempre hay movimientos emocionales que nos acompañan, ¿no? Así que bueno, feliz de estar aquí en este espacio junto a ti, hoy con muchas ganas de conversar y también de poder transmitir todas estas experiencias y aprendizajes que hemos tenido a lo largo de nuestra vida y muy, muy detenidamente en el tema familiar. Yo, aunque comience con que otra persona pregunta, yo voy a preguntar primero, aquí nada más para chismear en el tema, comenzando. ¿Alguien te dedicó alguna vez esta canción? Mira, la verdad, dedicada, no, dedicada quiero decir, no directamente, pero sí muy compartida en grupos de amigos, muy compartida incluso a nivel familiar. Mi papá le encantaba Pablo Milanés, entonces algo que escuché también desde siempre en casa, era algo que se escuchaba siempre en las cenas, en eventos familiares. Entonces el poder escucharlo es evidentemente irme a ese espacio nuevamente de mis vínculos, de mis afectos que evidentemente ya no están o no los tenemos cerca, y bueno, eso como que recuerdo es la guitarra y escuchar y tú dices, wow, ¿cuánto tiempo ha pasado de eso? Pero como te digo, la conexión emocional sin duda está ahí presente cada vez que escucho esa canción, bueno, y que escucho a Pablo Milanés, sin duda alguna. Ya por aquí comenzaron a reportar la audiencia, apareció Eduardo Rommel diciendo, uff, te pasaste, bro. Él y sus cosas. Pero esta conversación comienza con una pregunta que te dejó el invitado anterior. En este caso fue Tony Pecoraro. Tony te pregunta, ¿qué tiene que entender un líder para saber que es momento de bajarse de la silla? Es decir, entregar el liderazgo. Se refiere él a bajarse de la silla.
Mira, me encanta. Yo creo que una de las cosas más importantes para nosotros entender cuando nos bajamos de la silla, tiene que haber primero, detrás de eso, un legado. Digamos, que ya tú sientes que capacitaste, entregaste, te vieron, modelaste, y de esta manera ese equipo, ese grupo que está contigo compartiendo, absorbió cosas de ti, y ahí viene el espacio también, cuando nosotros decimos, viene la confianza a aparecer en este espacio de liderazgo, ¿no? ¿Qué realmente de todo lo que tengo con este equipo, qué puedo yo y dónde puedo confiar, y cuál es mi momento para bajarme? Mi momento para bajarme es cuando siento que ya ellos están para tomarlo y ya yo tengo que retirarme. ¿Y retirarme desde dónde? Bueno, desde ahora un acompañamiento distinto, pues yo creo que el liderazgo además es algo que evidentemente nunca dejamos, sino que simplemente va cambiando como de posición, o vas cambiando de rol dentro de ese mismo liderazgo. Entonces ahí es poder decir, ahora les toca a ustedes, pero yo ahora estoy desde otra mirada, acompañando, como digo yo, backstage, estoy aquí atrás, pero a ustedes les toca ahora continuar, ¿no? Y es un poco lo que yo haría, y me gusta hacer tanto a nivel corporativo como a nivel familiar. Es cuando realmente el equipo te está diciendo, ya es mi turno, ya quiero yo hacerlo. Entonces ahí entregar y bajarme yo de la silla. Qué bueno, qué bueno. María Carolina, déjame preguntarte algo. ¿Cuál ha sido el lugar más remoto? Y no hablo necesariamente de un lugar geográfico, sino que dijiste, oye, ¿yo qué hago aquí? ¿Cómo llegué yo aquí? No me lo esperaba, nunca lo pensé. Y puede ser una conversación, puede ser un gran evento, o puede ser un lugar geográfico. ¿Cuál ha sido el lugar más remoto que te ha llevado tu liderazgo? Mira, yo creo que definitivamente el tema más remoto ha sido el proceso migratorio. El estar ahora, hoy en Chile, cuando nunca lo visualicé, nunca lo proyecté, y nunca pensé salir de mi país. Y en caso de salir, que podría haber sido en algún momento un plan a futuro, siempre contemplé otros lugares, ¿no? Entonces, cuando de repente me encuentro, hoy ya 5 años, cuando miro a los lados digo, oh, tengo ya 5 años aquí haciendo familia, haciendo vida. La pregunta a veces que me hago es, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo he estado aquí 5 años? ¿Cuánto tiempo me depara todo este movimiento para estar aquí, ¿no? Y me ha traído sin duda muchas reflexiones, muchos aprendizajes el estar ahora, pero creo que eso sin duda, el tema, cuando me preguntas remoto, me voy al proceso migratorio, porque desde un principio el tema migratorio nunca fue una opción, además de eso nunca lo fue Chile, y ahora encontrarme aquí y ver, dices, wow, por algo era, por algo es también, algo que todavía mantengo, es que uno llega a un lugar o a una conversación por algo, ¿no? Y en ese espacio también es poder darme cuenta qué tengo yo que entregar aquí, y qué también tengo que recibir, qué también tengo que aprender, y qué también quiero yo absorber de todo, digamos, en este caso cultura, para poder también entender luego cuando tenga otros movimientos, otras pisadas en otros lugares o en otras conversaciones, como dice, que uno dice, ¿qué estoy haciendo? Entonces, creo que eso es lo que hoy puedo compartir en cuanto a ese espacio remoto que me trae aquí, y agradecida, ¿no? Por todos los aprendizajes que he tenido de este proceso migratorio también inesperado, completamente inesperado. Sabes que una de las cosas que yo entendí, además, digamos que bueno, yo pude decir que he tenido 2 procesos migratorios en verdad. Uno cuando me fui a estudiar a Estados Unidos, y que llevó 5 años. Aquel fue mucho más corto, mucho más corto. Pero en reflexiones hace muy poco me preguntaba, oye, ¿cuáles son las sombras y las luces que descubrí en cada proceso migratorio? Y se me ocurre que es una pregunta pertinente, ya que tú lo mencionas. ¿Cuáles han sido las sombras y las luces que has descubierto de ti en este proceso migratorio? Wow, las sombras y las luces. Tú sabes que las sombras y las luces. Tanto, de verdad que, bueno, esto es reflexivo, pero el encontrarte, yo creo que este proceso migratorio, y con el combo que trae, el tema de movernos con la familia,
te puede hacer encontrarte con lo mejor de ti, pero también con lo peor de ti, ¿no? Y yo, para enfocarme mucho en lo que es lo mejor de mí, fue tocar fondo en muchas cosas. Pero tocar fondo, como que a veces uno decide, yo quiero tocar fondo, es una elección. Y hay otras veces que la vida te dice, te toca, entonces ahora tú tocas fondo y luego de eso tú verás qué vas a hacer y cómo lo vas a digerir, asumir. Y eso es un poco lo que siento que me ha conectado con esa sombra. Fue tocar fondo para poder entender todas esas sombras que me estaban acompañando, abrazarlas, por supuesto, aceptarlas, hacerlas mías, quererlas, y desde ahí entonces poder tomar el impulso. Pero el impulso, cuando lo tomé, únicamente cuando logré conectarme con esa sombra. Entonces esa sombra fue verme de repente en un momento, además que yo lo asumo y me gusta también compartirlo. Yo soy una persona sumamente optimista, muy positiva. Yo de cualquier espacio siempre voy a sacar algo muy bueno y me voy a conectar con eso. Pero evidentemente cuando entras con tus sombras tienes que pasar primero por un proceso de reflexión contigo mismo antes de mostrar el optimismo, lo positivo. Lo bueno que estoy viendo aquí es con qué me conecto de mí primero y qué me está mostrando esto de mí, cuáles son los aprendizajes. Yo afortunadamente siento que en eso tengo un proceso de mucho autoconocimiento y de reflexión conmigo que me ayuda a dar pasos, ¿no? Pero sin duda, por ejemplo, el encontrarme en espacios donde ya no era tan independiente como lo era en mi país, encontrarme ahora con que dependía, en este caso, del papá de mis hijos en ese momento, porque por elección decidí quedarme con mis hijos en casa para poder ayudarlos en su proceso de adaptación al país, el colegio, el cambio de horario. Todo eso fue como una dinámica que tocó mucho, evidentemente, mi parte de ego, el ego profesional. O sea, yo vengo de ser independiente, vengo de manejar mis cosas, de hacer todo yo, de ejercer cierto control sobre determinadas cosas, y eso fue encontrar con que, ajá, ahora no, ¿cuál es tu? Y ahí me conecté con esa sombra que fue como debatirme conmigo y con lo que una parte de mí quería y la otra no, y ahí tuve que manejar ese espacio de ego. Y por eso es que luego, ¿con qué me conecto? Que para mí fue sumamente gratificante, con el espacio sin duda de lo que era el ser mamá al 100. Entonces ahí dije, esto es una gran oportunidad para yo poder conectarme con ellos, poder estar con ellos, acompañarlos, que en otro momento de mi vida no hubiese podido, y que entiendo que muchas personas en su proceso migratorio no han tenido tampoco la oportunidad porque han tenido que ir a trabajar y los niños quedan a cargo de un after o de muchas otras cosas, o horarios extensivos de clase. Pero a lo que voy con esto es que cuando te conectas con esas sombras, tú dices, esto lo abrazo, lo quiero y le tengo que sacar provecho. Entonces fue una reinvención, y eso para mí fue, pero gratificante, y obviamente hoy, después de 5 años verlo, es algo de lo cual me siento orgullosa. Digo, oye, esto es algo que lo podemos hacer y que tenemos que verlo definitivamente desde otra mirada. A veces lo vemos desde una mirada de la resignación, lo que pueden ser estos procesos. Para mí, este proceso, más que de resignación, fue de mucha aceptación. Y es justo donde estoy ahora, en ese espacio de aceptación que me conecta con liviandad, con paz, con la alegría de vivir, y es ahí donde estoy y me quiero mantener, además. Pero la pregunta estaría incompleta si yo no hago énfasis en cuál luz descubriste de ti que te contenta haber descubierto y decir, uff, qué bueno que esto me pasó porque me descubrí en esto y ahora... Es que mira, lo dices y casualmente ayer que estaba grabando mi podcast hablé sobre eso, ¿no? Y el mantenerme firme y de pie, o sea, es poder mirar cómo ante la adversidad era caer, levantarme otra vez, caer, levantarme. Entonces, poder ver esa capacidad que tengo de mantenerme firme, aun cuando afuera hay mucho ruido, poder yo mantenerme en silencio para poder atender a mi familia. Mis hijos, mis 2 hijos dependen de mí al 100, entonces, cómo estar bien siempre para ellos, sabiendo que yo tenía que estar bien. Entonces, la mayor luz fue mirar cómo ante tantas adversidades yo he podido sostenerme, estar de pie, y que es un regalo que además comparto con todas las mamás, ¿no? Cómo estos momentos tú puedes o echarte a morir y decir definitivamente esto fue una mala decisión en mi vida, cualquier decisión estoy hablando, ¿no? O tú le sacas provecho y tú te levantas de todo esto. Yo definitivamente decidí levantarme. Yo dije, esto es algo que a mí no me puede
tumbar, y cuando digo tumbar es todo lo que estaba viviendo alrededor, que bueno, son innumerables las cosas que he vivido en estos 5 años, pero sí fue decir cómo de aquí voy a sacar lo mejor de mí, y lo mejor de mí fue eso, ver cómo aún ante la adversidad me mantengo, y me mantengo, digo todavía, porque es algo que sigue pasando en el día a día, y me mantengo de pie y tengo un diálogo sumamente positivo conmigo misma. Mi autodiálogo es de mucho amor, es de mucho cariño, es de mucha compasión, ser compasiva conmigo, entenderme, no maltratarme, no exigirme. Yo no entro en esos espacios donde me puedo llegar a sentir mal. Entonces, siempre es desde el aplauso, siempre es desde el considerar lo bien que lo estoy haciendo, siempre no te exija, lo estás haciendo bien, un reconocimiento a quién soy y cómo lo estoy haciendo. Cosa que antes, creo que si lo hacía quizás inconsciente, pero hoy desde la conciencia absoluta de quién soy, lo vivo con total plenitud, lo vivo consciente de lo que estoy haciendo. Qué bueno. Gracias por la respuesta y por no, gracias a ti, esa pregunta me conecta. Mira, ahora, tú tienes una comunidad de fans, un séquito, una secta alrededor de ti que te aman, que tiene que ver con tu trabajo de acompañar a las mamás para esta conexión familiar. Y te voy a contar cómo supe de ti la primera vez. Ay, cuéntame. Daniela Fernández y yo estábamos desde Venezuela planificando, ya habíamos decidido venirnos a Chile. Ella por su lado, yo por el mío, pero Daniela trabajaba en mi compañía, Alianzas de Aprendizaje, y nos íbamos a asociar para traer Alianzas de Aprendizaje a Chile. Ella se viene primero porque a César le dan una oportunidad. Voy a hacer este cuento corto, y cuando yo llego, meses después llego aquí, ellos tenían un restaurante, creamos un espacio los miércoles que yo dirigía, y había alguien que iba a generar una conversación, una tertulia, ¿ok? Se llamaban Tertulias en el Castillo. Esas fueron de las primeras iniciativas. Y eran todos los miércoles, y era voluntario, era gratuito, era una comunidad. Y ella me decía, tienes que traer a María Carolina, y yo, pero ¿quién? Ay, qué bella Dani. Y me habló de ti, de su trabajo, porque además ella y yo habíamos tenido algunas sesiones de coaching previas por el tema. Wow. Allí yo comencé a saber de ti. La verdad es que cerramos ese episodio porque yo me encargué de otras cosas, de otros temas, en un gran proyecto, y ellos después entregaron el restaurante, total, eso no pasó. Pero bueno, después hemos estado en contacto, ya tenemos muchas amistades en común. Y yo me doy cuenta que tu comunidad es una comunidad de fans, probablemente porque diste en el clavo sobre una necesidad muy grande que tiene que ver con cómo ayudar a lidiar con esto que se llama educar a los hijos, formar a los hijos y vivir. Es decir, cuando digo vivir es que los padres podamos vivir y el foco, el centro no sea solamente los hijos. Cosa de que en las redes sociales tú muestras cómo lo haces tú. ¿Cómo lograste conseguir ese nicho y entrar allí y generar esta comunidad? ¿Y qué está pasando en esa comunidad? Ay, esta comunidad empieza, Mancio. Bueno, además de mandarle aquí a Daniela todos los besos, abrazos y cariños. Daniela es alguien, aprovechando también de hablar de ella, Daniela fue una de las primeras personas con quien yo conecté aquí en Chile, que me pidió sesiones por un tema familiar. Y bueno, hicimos clic, y hasta ahora, hasta hace 2 meses, también estuve acompañándola en ciertos procesos. Entonces, la quiero mucho porque es de esas personas que siento que ha crecido conmigo también aquí en Chile, y hemos tenido ese proceso de acompañamiento. Mira, esta comunidad nace por un suceso que vivimos en Venezuela en nuestros temas de políticos, económicos en su momento. Mi hija estaba muy pequeña, y ya yo siendo mamá ya tenía como 3 años, y vivimos un tema ya en Venezuela fuerte, ¿ok? Y mi preocupación siempre era ¿cómo vivimos esto desde la familia? O sea, porque tú veías que
bueno, vayan a marchar, aquellos vayan a, no sé, a tirar piedras, aquellos salgan con la bandera. Ajá, pero los niños, ¿cómo viven esto en casa? ¿Qué se les dice cuando el papá no llegaba porque se lo llevaron preso? ¿Qué se les dice cuando hubo muertos? O sea, ¿cómo se explicaba todo esto que estaba pasando a nivel familiar? Y a mí eso pues me tocó mucho porque como me vi evidentemente vulnerada en mi espacio también físico de mi hogar y pasaron muchas cosas ahí, yo decía, yo tengo que de alguna forma hablar con mi hija de todo este proceso. Entonces, bueno, por ahí comenzó el tema de yo conectar todo lo que era mis conocimientos de educación, de programación neurolingüística, de gimnasia para el cerebro, coaching. ¿Cómo llevo todo esto que sabes, qué maravilloso es que lo sepas, pero ¿qué haces con eso si ahorita no lo estás llevando a un plano donde te están pidiendo o el mundo lo está pidiendo? Porque yo escuchaba como que me hablaba. Tienes que hacer algo. ¿Qué estás haciendo con todo lo que sabes? No solamente es para las empresas. Tienes que moverte. Y yo decía, Dios mío, tengo que hacer algo con toda esta información. Y entonces empecé a apoyar a familias desde ahí, ¿no? Desde esa necesidad que surge, digamos que en Venezuela. Pero luego, ¿qué pasó? Que todas esas personas empezaron a vivir sus procesos. ¿Procesos qué? Familiares, de conducta, de disciplina, de separación, divorcio, temas en colegio de bullying, temas de migración. Y ahí empecé a aparecer como una figura de apoyo para esta familia. Y para mí sumamente gratificante porque lo que vivía para mí no era ajeno. Yo lo que escuchaba que estaban viviendo las familias era lo que yo vivía en casa. Y lo que yo compartía, que yo estaba viviendo con mis hijos, era lo que las otras familias estaban viviendo. Para mí es súper importante no hablar desde la teoría. La teoría, yo siempre he dicho que podemos estudiar muchas cosas, pero si eso no lo llevamos a la práctica y no lo mostramos desde el ser coherente, entonces no tiene sentido. De ahí viene esa comunidad que yo siento, es como, yo digo, y aquí aprovecho, Dios mío, Dios bendiga esa comunidad. Yo estoy aquí en Chile también de pie gracias a esa comunidad. Esa comunidad para mí ha sido un soporte increíble, el poder hablar con esa comunidad los viernes en la noche porque estoy sola, los niños están durmiendo y yo estoy con mi comunidad hablando o estoy haciendo preguntas y respuestas. Siempre ha sido mucho yo creo que literal es esa palabra, ¿sabes? La palabra comunidad es lo que engloba lo que ha sido ese acercamiento. Entonces siempre digo que yo no tengo seguidores, yo siento que yo tengo una familia. Para mí mi red de Instagram es un tema familiar, o sea, a mí cuando me escriben al privado es así como cuéntame, ¿en qué andas? ¿Cómo está? ¿Nos vemos? ¿No nos vemos? Hay mucha cercanía y hay gente que me acompaña desde hace muchos años y que han vivido mis propias experiencias, mis propios procesos familiares, un divorcio en la migración, el tema de con quién dejaba a mis hijos, el tema de cómo trabajar con ellos en pandemia en la casa y no morir en el intento, cómo todo eso lo vivieron. Entonces, ¿cómo no conectar con lo que muchos estábamos viviendo y sintiendo? Y desde ahí, esa comunidad, yo digo, yo los sigo a ellos no me siguen a mí, yo soy quien sigo a toda esa comunidad también y para mí ha sido súper gratificante tenerlos cerca y desde ahí espero que siga siendo así, deseo que siga así y por eso cada vez mi aporte también para ellos. Mira, Carolina, sabes que a mí me surge una duda, ¿ok? En la gente que, como tú, tiene una comunidad muy grande, que muestra su vida a través de las redes, ¿hay espacios que te guardas para ti? ¿O en términos generales podemos saber de tu vida nada más mirando la feed Sí, mira, yo creo que no. Yo creo que ahí está mi vida. Lo que sí puede estar es filtrado el momento largo, es decir, el detalle, es lo que puede estar ahí como filtrado en ciertos aspectos. Pero yo creo que mi comunidad me conoce por quien soy. Mi comunidad sabe si hoy amanecí llorando y estoy triste y mi comunidad sabe si mañana, bueno, a tal punto que al día siguiente me escriben, oye, vi que ayer no saliste en redes, no te mostraste, pasó algo, estás bien. Cosas y personas que no conozco sino de Instagram. Entonces, sí, yo creo que no podríamos decir, ahí está toda tu vida, pero
mis detalles, evidentemente, como digo, puedo guardar muchas cosas, pero la esencia de quién es María Carolina Pazmiño, la esencia de las cosas que me pasan, el fallecimiento de mi padre, el haber tenido una nueva pareja que después no funcionó, el divorcio, todas esas cosas están ahí. Entonces, y creo que eso ha sido para mí muy rico porque yo soy mucho de escribir. Yo soy mucho de, me gusta escribir y siento que eso tiene un trabajo igual a nivel consciente muy importante cuando logramos pasar lo que está aquí a transmitirlo y eso me alivia a mí mucho, me ayuda emocionalmente. Entonces, cuando yo escribo, también es un proceso que me estoy ayudando. Y bueno, en vez de escribir en un diario o quizás en un cuaderno que puedo, que es lo que les sugiero a las personas en las sesiones de coaching, que tengan un cuaderno cada vez que nos vamos a reunir, yo lo escribo en las redes. Y por eso es que a veces escribo y puedo escribir algunas cosas también que son como de más, pero las transmito desde mi total esencia y creo que muchas personas quienes están ahí pudiesen describir quién es María Carolina Pazmiño. Sí. No sé si eso responde, sí, pero yo creo que sí, es como... Sí, vale. Mira, aquí María Ramos dice, María Carolina mezcló espíritu y ciencia, la felicito. Ay, gracias, qué linda. Gracias, María Ramos, qué linda. Sí. Vale. Aquí tenemos unas preguntas y ahí llegamos a la pregunta del $1.000.000. ¿Qué hace rentable tu liderazgo? ¿Qué hace rentable? Hablando de rentabilidad como tal. Interpreta rentabilidad como quieras. Mira, bueno, es que la rentabilidad para mí viene de dos mundos, ¿no? Una rentabilidad que está asociada al negocio, que llamemos el business, y otra rentabilidad emocional. Y yo partí de poder hacer algo muy importante, que era entender, yo vengo del mundo corporativo, siempre he trabajado en el mundo corporativo, y cuando nace mi hija es que empiezo a combinar el mundo corporativo con este mundo familiar y de educación, ¿ok? Porque todo comienza con las escuelas para padres que empiezo a dictar en los colegios de Valencia y de Caracas, allá en Venezuela. Pero, ¿qué quería yo? Encontrarme con algo donde yo pudiese aportar y saber que yo no era una más y saber que podía hacer la diferencia, que me gustara, pero después era también cómo monetizar algo que me apasiona, que me enamora, que me hace feliz y de lo que puedo para mí vivir toda mi vida. Que me puedan pedir sesiones de coaching, que me puedan pedir 1000 videos y que yo los haga feliz y que me digan que grabe algo para... esa conexión para mí es importante. Y entendí que tenía los dos mundos, el mundo corporativo y el mundo familiar, y dije, ok, ¿cómo combino esto? Y me mantengo yo en los dos mundos sin apartarme de las cosas que me gustan, pero pudiendo vivir también de esto. Entonces hay una forma, digamos que la rentabilidad que va asociada a lo emocional, que para mí parte de ahí. No puede haber una rentabilidad económica, negocio, si no hay rentabilidad emocional. Entonces, cuando ya yo combiné esta balanza emocional y dije, aquí estoy bien, aquí me siento feliz, esto me gusta, esto me apasiona, entonces me voy a cómo transmitir esto. Y aquí el cómo transmitirlo, pues desde lo que yo hago, yo imparto, pues son sesiones de coaching 1-a-1, hago también sesiones de coaching familiar, donde está toda la familia. También hago sesiones para niños, que es una de las cosas que más disfruto, el trabajar con niños. Hago también escuelas para padres. Hay como una diversidad de productos que me permiten rentabilizar el negocio, hablando, como digo, desde la parte financiera. Entonces, todo esto me va dando también la parte emocional, que es lo que hace que uno no se sienta cansado. Es lo que hace que uno diga, quiero más. ¿Dónde más es el aporte? ¿A dónde tengo que ir? Amancio, vamos a tal lado, vamos a hacer esto, hay que hacer esto. Esa máquina, ese motor que no se canse. Yo me puedo cansar por otras cosas, pero yo no me canso por trabajar. Porque al final no siento que estoy trabajando. Ahora, la forma en que trabajo, claro, uno dice, bueno, me voy a llevar el computador y hoy quiero trabajar en Cancún, hoy quiero trabajar en Punta Cana, buenísimo. Pero siempre desde ese disfrute y que yo pueda conectarme emocionalmente con lo que estoy haciendo. Eso me ha ayudado a mí a rentabilizar mi liderazgo. Creo que el disfrute ha sido algo clave en lo que hago. Qué bueno. Y entonces yo quiero preguntarte, ¿cómo
percibes tú hoy el liderazgo en las familias, en los hogares, globalizando todos los hogares que has atendido? ¿Cómo está el liderazgo de los padres? ¿Cómo lo percibes tú en términos generales? Mire, el liderazgo hoy en día está cada vez más, yo creo que más consciente, ¿ok? Ya siento que las familias hoy, quizás por diversas cosas que hemos vivido, y la pandemia vino a hacer un trabajo extraordinario de movernos el cerebro y batuquearlo así, decirnos despertemos de esto que estamos dormidos. ¿De qué estamos dormidos? De no interactuar con nuestros hijos, de no conectarnos emocionalmente, de no compartir con ellos en tiempos de calidad, de no estar, y cuando digo estar es estar, porque no era estar físicamente, era estar para ellos, esa diferencia de estar en presencia física y alma y espíritu para tus hijos. Entonces, creo que hoy es mucho más consciente a como era antes, y además de eso, hoy también se despertó esa vena en los padres en mirar un poco más allá a sus hijos. ¿Desde dónde? Desde lo que los hijos no dicen, desde lo que los hijos no comentan, desde el silencio, desde el no asumir. Antes era, bueno, antes desde lo que yo escucho en las sesiones era, no importa, él está bien, ay, déjalo así, no te preocupes, ¿sabes que le gusta estar así en su cuarto todo el tiempo callado? Ya no, ahora es, mira, está pasando mucho tiempo en el cuarto, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo hago para rescatarlo, para que salga? Mira, me tiene preocupada que tiene 2 días que no me mira a los ojos. O sea, hay otras cosas a las que los líderes familiares le están prestando atención ahora en su núcleo, sabiendo también que la responsabilidad mayor que tenemos está en nosotros. A mí siempre cuando me traen a niños a las sesiones, y siempre me gusta como recordarlo, me dicen, oye, María Carolina, te voy a llevar a mi hijo porque de verdad que, no sé, está terrible, no me hace caso, o mira, últimamente se la pasa llorando por todo. No me traigas a tu hijo todavía, vienes tú. Tienen que venir siempre los padres primero, porque somos como una pirámide. Mi ejemplo siempre es una pirámide. ¿Y qué pasa? Si nosotros atendemos la base de la pirámide, no puede haber cambio en la estructura familiar. Si nosotros vemos la pirámide, que en la punta ahí está, en esa punta están los padres, y los padres pueden permear con sus cambios hacia abajo. ¿Y abajo quién es? Los hijos, la casa, las responsabilidades del hogar, todo está ahí. Si yo logro generar este cambio, quizás no hace falta que me traigas a tu hijo, sino que podemos generar, permear todo el núcleo familiar. Y los hijos son consecuencias. Hay veces que sí, evidentemente tengo que verlos, ¿no? Pero sí creo que hay mucha más conciencia ahora de lo que los hijos necesitan de sus padres. Eso sí siento que ahora ha cambiado considerablemente. Y bueno, fíjate que hay una de las cosas, y esto conceptualmente, teóricamente funciona así. Nosotros aprendemos el liderazgo de nuestros padres, ¿ok? Si aprendemos a liderar, como no tenemos una escuela de liderazgo, yo siempre he dicho que una de las deudas del sistema educativo es que no nos enseñan liderazgo y que nos deberían enseñar la misma cantidad de horas que nos enseñan matemática, nos deberían enseñar liderazgo. Pero como eso no existe, entonces los liderazgos que aprendemos son el de papá. Si papá era, o mamá, papá o mamá, la autoridad de la casa, si mamá era de las que te decía, vaya a bañar, si tú decías, no me quiero bañar, ah, no, ya te voy a decir cómo que si te vas a bañar, se quitaba la correa, 2 correazos, o la chala, como dicen aquí, o la chancla, como le dicen en Venezuela, y vaya y se baña, porque yo digo, se acabó. Ese es una, ¿sabes lo que te voy a hablar? Es una impronta que se genera en nuestro cerebro y decimos liderar se trata así. Como no nadie me dice nada de lo contrario, cuando me toca liderar, utilizo ese recurso. Si mamá, por contrario, era permisiva, no me quiero bañar, no te bañes, te bañas mañana, o después deja al niño que no se bañe, ¿tá? Ah, bueno, entonces eso va a generar una impronta y evidentemente así vamos a liderar. Por eso yo le digo a los padres, miren, que sus hijos los vean liderar, pero no solamente en la casa, porque en la casa a veces ocurre que lo que más que liderazgo necesita autoridad, por miles de razones que tienen que ver. Que tu hijo te vea liderar en su colegio, en la escuela de fútbol donde va, que pertenezcas a la sociedad de padres y representantes, que vaya y te vea en tu compañía, o como en tu caso, que te vea trabajar en la casa. Es decir, que te vean liderar para poder tenerlo. ¿A qué voy? ¿Para qué hice todo este preámbulo? Tus catires que te ven liderar
¿cómo están expresando ellos? Sus catires son sus hijos. No se vaya a malinterpretar la cosa. Que te ven liderar en casa, que te ven en las redes sociales, que te ven todo lo que haces, que están mucho tiempo afortunadamente juntos. ¿Cómo están expresando ellos su liderazgo? ¿Cómo lo expresa ella? ¿Cómo lo expresa él? Qué buena pregunta, Mancio. Tú sabes que eso para mí siempre ha sido muy importante, porque bueno, lo hacemos desde el modelaje, ¿no? Inconscientemente eso está ahí, para bien o para mal, lo que haga está absorbiéndose por ahí. Mi hija tiene los dos son muy líderes, ¿ok? ¿Qué he buscado con este liderazgo siempre? Es que entiendan que el liderazgo puede lograr siempre influenciar a otros y por eso tienen que usarlo a favor. Porque un liderazgo mal usado, mal enfocado, también puede traer secuelas negativas. Entonces, ellos son, como dicen ellos, muy pro, muy pro. De verdad, mi hijo, donde entra, es un niño primero muy sociable, con mucha capacidad comunicativa. Increíble su capacidad comunicativa. Tiene mucha facilidad de expresión y tiene mucha facilidad para persuadir, para escuchar también y tomar, ¿no? Tomar. Y esto lo ves ¿dónde? En el parque, en el juego que está haciendo con los amigos, cuando están en las rondas con las cartas Pokémon. Entonces, ¿cómo maneja esto? Y esto lo ves cómo negocia cuando tiene que intercambiar una tarjeta con la otra, cómo llega a un acuerdo. Eso está ahí. Y yo veo que eso está sumamente presente. ¿Qué tengo que hacer? Como siempre he dicho, cuando nosotros vemos algo bueno en nuestros hijos, el gran error que tenemos los padres es que cuando vemos algo bueno o algo malo, por ejemplo, son muy buenos en la materia física, y son muy malos en matemática. Entonces nosotros le buscamos el profesor de matemática para ayudarlo. Y es al contrario, hay que ayudarlos a reforzar física, que es la que le gusta, de ahí es donde va a salir quizás algo extraordinario en sus talentos, pero nos enfocamos en lo que no les gusta, entonces tienes que sacar la materia, tienes que salir bien, de repente no es ahí. Entonces, y con Valeria, que es mi hija mayor, Valeria primero tiene una gestión emocional que para mí es clave a nivel de liderazgo, una gestión emocional increíble, porque hay cosas que de repente, como que ella las filtra, ella dice, con esto no me engancho y no me preocupo, esto sí, y se puede quedar en temas donde de repente hay que hablarlos y todo. Y es muy líder en el sentido también de influencia en su grupo. Y esta influencia es la que siempre estoy, por la edad en la que están, por lo sensibles que pueden ser también por el entorno en el que se mueven, es muy importante enfocarlo hacia una influencia siempre positiva. ¿Cómo estás utilizando la influencia? ¿Qué lograste hoy? Entonces las preguntas para mí son muy claves en ellos dos para poder guiarlos. Cuéntame qué hiciste hoy, cuál fue la conversación y quién llevó la conversación, la llevaste tú y cuál fue el acuerdo al que llegaron. Entonces, Valeria tiene una capacidad, una gestión emocional muy, muy interesante, muy poderosa y tiene una capacidad comunicativa también muy increíble. Los dos a nivel social son muy buenos en su entorno. ¿Okay? De repente los ponemos con los adultos y no, pero ellos con sus grupos, en su colegio, tienen mucha influencia. Y eso es algo que yo creo que evidentemente tiene que ver con lo que han visto, con lo que ven cómo me muevo. En estos días Valeria me decía, mamá, se me perdió mi teléfono, una anécdota es que se me perdió mi teléfono y bueno, tuve que ir a comprar otro, así es sencillo, eso no tiene otra explicación, tuve que ir a comprar otro. Y Valeria me dice, mamá, ¿cómo hiciste para comprar otro así tan rápido? ¿Y cómo lo solucionaste? ¿Y cómo te pusieron las líneas? Hija, el relacionamiento es muy importante. Yo llegué y estaba este amigo que conocimos un día en la plaza y que habíamos cambiado teléfono y que tú te hiciste amiga de la hija, lo conseguí allá, le pedí que me ayudara, me sacó el equipo, me sacó un equipo para también. Todo fue, pero Valeria era como asombrada en el proceso y yo creo que al final eso es parte del liderazgo, cómo nos relacionamos con el otro, de dónde empatizamos, de dónde escuchamos las necesidades. Y eso es algo que está puesto en mí y en mi forma de interactuar en mi día a día. Y eso, yo creo que ahí se está haciendo un trabajo importante y siempre deseo que a largo plazo se pueda ver positivo eso. María Carolina, ¿cómo son los líderes que tú quieres que tus hijos sigan? Descríbeme a ese líder al cual tú sueñas que tus hijos sigan.
Mira, un líder empático, un líder que escuche. La empatía para mí es muy importante. Yo creo que en la empatía todo lo demás puede surgir. Un líder que escuche, un líder que se preocupe por el contacto físico. La cultura donde están inmersos ahora es muy distinta a la cultura donde nosotros venimos. Una cultura que para nosotros era mucho más importante el abrazo, el contacto físico, y a eso le sumamos la pandemia, que nos enseñó a distanciarnos. Para mí es muy importante que ellos puedan ver a ese líder, a ese mentor, a esa persona a quien están en su día a día como una persona que conecta. ¿Quiénes? Los profesores. Me encantaría que pudiesen ver a esos profesores en sala como profesores que conectan con un contacto visual, con el contacto físico, con ese abrazo. Me encantaría que ellos vieran eso como algo normal, no como algo, ¡oh, mamá, esto pasó hoy! No, quiero que eso sea algo muy normal. Alguien que escuche, que se preocupe por atender qué está pasando, y algo para mí sumamente importante es la indagación. Las preguntas poderosas y claves que te hacen entrar al mundo del otro para poder compartir, ayudar, acompañar y avanzar. Eso. Vale. Entonces te tengo que preguntar como líder. Comenzamos el programa hablando del poder de la visión y las formas que puede tomar la visión utilizando la metáfora de la canción de Pablo Milanés. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estás de tu visión como líder? Estoy cerca, sí. Yo siento que ese ha sido mi trabajo del día a día ha sido mejorar. Todos los días es un trabajo de autodescubrimiento, de autoconocimiento y de trabajar en mí. Mi papá falleció, Amancio, hace 2 años y medio, y mi papá, desde ahí, para mi papá fue una figura muy importante en mi vida, lo sigue siendo, y desde que mi papá partió, para mí de ahí en adelante comenzó otro proceso importante de transformación, de descubrimiento, de estar conmigo, de entenderme, de mirar mis reacciones. Y tengo la fortuna de poder establecer feedback en mi casa. Por lo tanto, les pregunto siempre a mis hijos, ¿qué cosas ven que estoy haciendo que no está bien? ¿Qué cosas ven que estoy haciendo que puedo mejorar? ¿Qué cosas ven que estoy haciendo que les gusta? Amancio, ¿cómo podemos hacer que esto me está pidiendo batería y no tengo la batería aquí? ¿La puedo ir a buscar? Siempre puedes, siempre puedes. Por favor, 2 segundos, vamos. Y estas son cosas importantes. Yo, mientras María Carolina va a buscar eso, ¿quién nos está dando feedback? ¿Okay? ¿Cómo es que nosotros nos relacionamos y le preguntamos a nuestros hijos o a nuestros seguidores de que nos vean, de que nos miren, de que nos observen, de que nos evalúen, de que nos califiquen? El feedback en el liderazgo es importante. Hoy se habla de feed forward, ¿ok? Que es mirar hacia adelante sobre los aspectos importantes que van a atender. Entonces, y es una mirada interesante, porque en este libro que tengo aquí, ¿ok? Que es Personas compran líderes, yo ahí mostré un modelo de entregar feedback, pero desde una mirada apreciativa. Que no tiene que ver con el feedback original. Pero ahora cuando comenzamos a mirar que el feedback es hacia adelante sobre lo que buscamos de lo que está bien, pero lo llaman feed forward, comienza. Y fíjense que María Carolina lo hace con sus hijos, así que vamos a seguir hablando con ella sobre. Llegaste. Discúlpame, aquí estoy, ya de vuelta. Estamos en vivo, entonces esas cosas pasan. Mira, entonces el tema del feedback con ellos es tan importante porque ¿de quién mejor recibir feedback si con ellos convivo, con ellos estoy en mi día a día y ellos al final conocen mi realidad? Es decir, conocen a la mamá dulce, amorosa, cariñosa, la mamá también que pone reglas que no le gusta, que a veces dicen que no, ¿por qué no? Y hay una pelea. O sea, está la mamá, las 2 versiones de mamá, o 3 o 4 o 5 que ellos seguramente han visto también, de repente cuando alzo la voz, de repente cuando puedo ser más fuerte y más dura, también existe esa mamá. Entonces poder escucharlos para mí es muy importante porque eso, y de ahí viene también mi escucha.
el poder escuchar y también me lo han dicho, mamá, hay veces que no escuchas. Entonces, qué rico es poder mirar desde ellos cuál es la percepción para yo al final que mejorar, porque estamos en constante aprendizaje. Entonces, Ahora, esa estrategia la vivo en mi día a día. El tema del feedback es vital. pero a mí me pasa algo con esa mirada tuya en este momento, porque ahí hay un sesgo emocional muy marcado. Mm, Es decir, decirle a un niño que le diga a su ídolo que está haciendo mal, como si esa es mi referencia número uno, ujú, si es el amor de mi vida, si ujú, es lo único que tengo, ¿cómo lo va a estar haciendo mal? ¿Ok? Entonces ujú. probablemente yo estoy seguro que la intención es la mejor, que estoy seguro que lo quieres hacer porque quieres, pero probablemente no haya un nivel este, de De objetividad. y más que de objetividad de criterio, porque al fin y al cabo somos sujetos y como sujeto soy subjetivo, Claro, decía claro, claro. Maturana. Un criterio como para decir, ah, pero es que, bueno, si esta es la única mamá que yo he tenido, esto Ujú, es lo único que conozco como mamá, los otros son referenciales de la televisión, de las series o de los papás que los veo por raticos, porque voy a la ujú. casa de un amiguito y veo cómo funciona su papá, cuál es el criterio que utilizo para poderle decir a mi mamá, oye, ¿sabes qué, mamá? Mejora la comunicación a nivel de escucha, pero desde el punto de vista empático, no te lo voy a decir, no tengo Claro, criterio. claro, claro. No, fíjate que cuando lo dices, me viene la reflexión, es que el feedback que nosotros damos, bueno, primero porque son cosas que ya hemos previamente conversado, ¿no? Cuando digo conversado es como que ya sabemos un poco qué es la escucha, qué es esto, no viene un tema de intensidad y de profundidad en lo que es el concepto, pero sí sobre todo es cómo, fíjate, el concepto es cómo te sientes cuando yo te escucho. ¿Te sientes escuchado o no te sientes escuchado? Entonces ahí es donde viene el cómo están percibiendo ellos su mundo, que es lo que a mí en ese fondo, o sea, en esa realidad me importa. ¿Cómo lo están percibiendo ella? Yo no sé, quizás yo sé que lo estoy haciendo extraordinario, pero cuando yo sé cómo está repercutiendo en ellos, yo digo, aquí puede haber algo. Pero puede haber algo quizás para qué, no para yo cambiar, porque quizás hay cosas que no voy a cambiar de las que yo me den feedback. ¿Por qué? Porque tiene que ser así, porque esa es la realidad, porque también existe la disciplina, porque también existe el límite, sí. Pero hay otras cosas donde de repente, mira, te voy a dar un ejemplo, pero súper de ayer cuando mi hijo se estaba bañando. Le mojo el cabello y me dice, mamá, por favor, no me lo mojes porque me entrago en los ojos. Andrés, te tienes que bañar, te tienes que lavar el cabello. Mamá, por favor. Y me dijo, mamá, tú no me estás escuchando. Y yo dije, la verdad es que no lo estaba, o sea, no lo estaba escuchando en el sentido que lo oí, pero no lo escucho porque tenemos que seguir lavándote el cabello. No hay momento para negociar que si nos vamos a lavar, no, te lo tienes que lavar. O sea, es un punto y final en ese momento. Pero ese punto y final explicado. Entonces ahí es donde viene una explicación. Antes te lo tienes que lavar, fuimos a la piscina, está llena de cloro y múltiples cosas, ¿no? Pero al final lo que te quiero decir con esto es que me interesa saber cómo está en ellos llegando esa información. Cómo se están sintiendo ellos respecto a la escucha, cómo se sienten ellos respecto a la comunicación, cómo se sienten ellos en contacto visual. Hay muchos niños que le dicen a su mamá, mamá, no me estás viendo, mamá, te estoy hablando y no me estás viendo, y no hay contacto y no hay nada. Entonces, es como recibir ese feedback de cómo, a través de su mundo, de cómo lo están percibiendo ellos. Eso no significa que hay un cambio en nosotros de, hay que cambiar de el cómo lo estamos haciendo, pero sí entender que ellos tienen una percepción distinta que es importante que podamos atender y escuchar nosotros como adultos. Vale. Llegamos a una sección que a mí me encanta y a los invitados también, que se llama Culmina la oración. Ajá. En este momento yo te voy a dar una oración y tú con una o dos palabras vas a culminar la oración. ¿Vale? Comenzamos. Una palabra que no debe faltar en el lenguaje del líder es... Actitud, Las redes sociales son solo... la interacción, La mayor virtud. la paciencia, El mundo grita por líderes capaces de... escuchar. Vale.
¡Ay, qué lindo! Querida, llegó el momento del liderazgo. En este momento es cuando yo te dejo solo con mi audiencia y tú de manera anecdótica le cuentas un momento de liderazgo en tu vida. Ya sea que actuaste como líder, impactaste a uno o a muchos y lo recuerdas y se convirtió en un hito en tu vida quizás, o porque alguien hizo algo por ti en calidad de líder y quieres reconocer el liderazgo de esta persona. Así que te dejo con mi audiencia y conversa y cuéntales tu momento de liderazgo. Bueno, mira, una de las cosas que yo siento que para mí, y lo comento siempre, y hoy es el momento como de ratificarlo, es la importancia que tuvo mi padre en mi vida, ¿no? Desde muy pequeña, ese compartir con él y esas experiencias, esas conversaciones. Mi papá y yo conversábamos mucho desde muy pequeña. Esto fue algo muy presente en nosotros. Y lo menciono él en este momento como líder y yo como seguidora, porque mucho de lo que él me transmitió es quien soy hoy. Entonces, el poder mirarlo a él en ese momento como líder es quien hoy a mí también me hace líder en muchos aspectos de mi vida. Y fue nosotros viajando, mi papá tenía un Del Rey de color amarillo, recuerdo, y nos fuimos a la Gran Sabana solos. Eso fue, estoy hablando en el año, no sé, 80 y tanto. Y mi papá dice, bueno, hija, nos vamos a la Gran Sabana. Y es importante que entiendas que en este viaje donde estamos yendo los dos vía carretera, desde Puerto Ordaz que estábamos saliendo, pues nada, cada quien va a ejercer un rol y cada quien tiene que asumir una responsabilidad. ¿Cuál vas a asumir tú? Yo tenía, no sé, de verdad que 8 años y yo así como que qué responsabilidad, que voy a decir, no, o sea, como esperando que él me dijera qué tienes que hacer. Me dijo, no, quiero que tú elijas cuál vas a hacer. Y entonces empezó a darme como un listado, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y yo así como, bueno, me parecía como que era mucho, abrumador. Incluso me acuerdo, mi papá desde muy pequeña me enseñó a medir el aceite del carro. Y me decía, hay que medir el aceite tantos kilómetros, hay que... ¡Wow! Yo decía, pero esto es mucho. Bueno, estamos los dos, somos un equipo, ¿qué vamos a hacer? Cuéntame qué quieres hacer tú. Y yo le dije, bueno, papá, no sé, yo voy a ver el mapa. Ah, ¿tú vas a ver el mapa? Sí, yo voy al mapa. El mapa, o sea, no existía GPS, no existía nada. Era el mapa ese que uno abre, que hasta el sol de hoy es el que amo, porque es donde me siento más cómoda, todavía me pierdo con el de los punticos del GPS. Entonces yo decía el mapa y me decía, vas a leer tú el mapa, tienes que mirar de aquí a aquí. Y yo decidí que fuese el mapa. Y mi papá, ¿qué hizo con todo esto? Y por ahí es donde yo definitivamente aplaudo esa forma de liderar en silencio, donde tú no sabes que te están liderando, pero están contigo ahí acompañándote, pero también dándote tu espacio y que tú lo puedas hacer solo y dando pautas, ¿no? Mi papá me entregó una carpeta y como con una carpeta, sí, y una hoja y me dijo, ok, para tú poder saber a dónde vamos, tienes que mirar el mapa. Tú vas a estar a cargo de eso. Me dijo, si yo no llego al lugar, ¿de quién va a ser esa responsabilidad? Y yo le dije, bueno, mía. Entonces me dijo, ok, entonces estás dispuesta a hacerlo. O sea, en ese momento, ¿qué vi yo en él? Bueno, en ese momento no lo veo ahora. Vi su confianza depositada en mí, vi también su capacidad de delegar en mí y también de acompañarme, porque me dio la posibilidad de escoger, de elegir. O sea, él dijo, tú tienes talento para esto y esto y esto, puedes medir el aceite, puedes hacer esto, pero ¿qué quieres hacer tú? Entonces, él aún viendo ciertos talentos presentes en mí, él me dijo, quiero que tú elijas, y ahí también, ¿qué hizo conmigo? Ahí me conectó con mi confianza también, con ese yo puedo, sí puedo, y al final también la posibilidad de si necesito ayuda, cuento contigo, yo sé que tú estás aquí para mí. Entonces, imagínate una niña de 8 años en un Del Rey, estaba incluso de copiloto, recuerdo. Mi papá dijo, tú estás a cargo de esto, o estaba atrás, no me acuerdo, me imagino que atrás, pero recuerdo que en algunos, bueno, sí, estaba atrás, me imagino que por la edad, pero a lo que voy es que mi papá me decía, abre el mapa y empieza a escribir los lugares donde vamos llegando y el kilometraje que yo te voy dictando, porque tienes que saber cuántos kilómetros hay de aquí allá a la Gran Sabana, pero en cada parada vamos a ir anotando el kilómetro para que tú puedas sumar y también saber cuánto nos falta para llegar de acuerdo a tu aproximación. Y así fue. Y yo iba con mi
bandejita, mi escritura, iba con una calculadora, recuerdo, porque iba sumando, y mi papá me preguntaba, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Dónde estamos llegando? ¿Cuánto falta? Y cada vez que llegábamos a uno de esos lugares, de esos pueblitos, fue muy rico porque mi papá me decía, bueno, hija, este es tu momento. Tú eres quien va a saludar cuando lleguemos al pueblo y vas a decir de dónde venimos y todo. Y yo, pero papá, o sea, ¿cómo me pones de repente en tantos aprietos? Pero esos aprietos al final me conectaron con ese disfrute, porque la idea era disfrutarlo. Yo no iba a hacer, ni me iban a llamar la atención por hacerlo mal, ni mi papá me iba a decir lo equivocada que podía estar. No, siempre era disfrutarlo y después vamos viendo cómo atendemos si hay cosas que mejorar en los kilómetros, en las cosas. Pero eso también me ayudó a relacionarme. Entonces yo llegaba, imagínense la Gran Sabana, indiecitos en todo el camino, algunos no hablan tampoco español, entonces era, hola, nosotros venimos de Puerto Ordaz, y bueno, y ahí me fui también como relacionando con estas personas de una manera muy independiente. Pero al final, ¿qué quiero decir con todo esto? Desde mi anécdota, es que eso era para mí el líder, ¿no? Ese líder que te acompaña, pero a la vez te deja ser, pero a la vez también está confiando en ti. Y yo creo que de ahí y de muchas otras experiencias es que yo soy quien soy. Cuando digo soy quien soy es que me siento segura de mí misma, siento seguridad al transmitir el mensaje. Cuando sé que hay algo que no es mi tema, que no es algo que yo manejo, pues me preocupo en buscar un poco más, que fue un poco lo que me pasó con el mapa. Imagínense un mapa para una niña de 8 años, o sea, yo medio lo abría y me tapaba toda la cara, o sea, y para cerrarlo, el mapa nunca quedó cerrado como tiene que cerrarse un mapa, ustedes saben, ¿no? El mapa iba doblado así, pero al final era, ok, ¿cómo lo cierro? Pero la capacidad también de resolución de problemas, ¿cómo hago esto? Entonces, ver eso en mi padre también como ese espacio de confianza, y no conforme con eso, después mirarlo, y ahí es donde yo quiero transmitir el mensaje también a las familias, a mamá, papá, que nosotros somos una figura para nuestros hijos de estabilidad, de seguridad. Si nosotros resolvemos, si ellos ven que nosotros somos capaces de hacer cosas, siempre van a estar seguros con nosotros. En cambio, si le mostramos a veces esos espacios, no por no mostrarnos vulnerables, sino él a veces el yo no puedo, hay que mostrarle a nuestros hijos que sí podemos, que probablemente vamos a necesitar ayuda, que probablemente necesitamos contar con otros, o está bien, eso puede pasarnos, pero no desde el no puedo, ¿no? Y recuerdo que cuando llegamos finalmente a la Gran Sabana, mi papá dice, tenemos que armar la carpa. Y la carpa era una carpa grande, marrón, nosotros siempre fuimos de acampar. Y él me dijo, bueno, hija, necesito ayuda para armar la carpa, tú te pones allá, eran de esas que se armaban, estamos hablando de los años 80. Pero después empezó a llover en la Gran Sabana y mi preocupación era, bueno, estamos aquí, ¿comeremos o no comeremos? Y mi papá prendió fuego, no me pregunten cómo, pero al final comimos una sopita Maggi. Recuerdo que él buscó agua del río porque no teníamos agua, buscó agua del río, puso la ollita que había llevado para calentar, y esa noche cenamos. Yo estaba muy satisfecha porque hoy puedo decir cómo vi que él solucionó y tuvo el manejo de la situación, y al final todo salió bien. Entonces, cuando nosotros vemos a ese líder, queremos saber que todo salió bien, que estoy bien en tus manos. Y así me sentí. Así que eso es parte de esta anécdota de colorín colorado que quería comentar. Bravo, qué maravilloso. Qué bueno, gracias a tu padre por darte esa lección y darnos ahora en tu voz compartida. Sí. Creo que es maravilloso. No, gracias. Carolina, estamos en el cierre de este programa. Por favor, invita a la gente y cuéntale qué estás haciendo, en qué andas. Aquí están tus datos de tu cuenta en Instagram, pero si quieres dar más datos, sean bienvenidos. Ay, gracias, Amancio. Bueno, agradecerte primero por este momento que para mí son tan ricos, tan nutritivos, y me hace muy feliz siempre poder compartir experiencias muy desde lo personal, desde quienes somos como seres humanos, más que desde que estudiamos, digamos, sino que estamos viviendo cada uno. Y bueno, decirles ahora, me pueden contactar a través de Instagram en Soy MC Pazmino, también en la página web mcpazmino.com, y también en la página de la empresa, que es www.padrescoaching.net. Ahí están pues también todos los servicios que ofrezco a nivel familiar. Y en MC Pazmino, en Soy MC Pazmino, van a poder pues encontrar todas estas conversaciones que tengo con niños, con mujeres, con madres, de toda esta experiencia de bienestar, de amor propio,
de incluso procesos que están viviendo personales y familiares, desde separaciones, problemas que están viviendo con niños. Ahí lo hablo más desde la experiencia del día a día. Entonces, bueno, invitados cordialmente a pasar por Instagram y quedarse, no solamente pasar, sino quedarse. Y ahora viene un grupo que están cordialmente invitados, a un grupo privado que vamos a tener en Telegram, donde vamos a estar compartiendo ahí también información, y van a venir también los eventos que vienen para diciembre, una masterclass que vamos a hacer también. Entonces, bueno, la intención es que creo que lo mejor es poder ir al Instagram, ahí hay un enlace para poder conectarse con todas estas cosas que les estoy comentando y que puedan ser parte también de la comunidad. Yo feliz de verdad de poder seguir compartiendo mis experiencias como ser humano. Así que gracias. Qué bueno. ¿Sabes qué? Yo muchas de mis conferencias o de mis talleres los termino con una frase de por qué yo me enamoro del liderazgo, y la frase termina diciendo: a mejores líderes, mejores familias; a mejores líderes, mejores sociedades; a mejores líderes, mejores países; y a mejores líderes, mejor va a ser el mundo. Yo te tengo que agradecer porque tú estás trabajando en la primera línea, y es que a mejores líderes, mejores familias. Y en mi nombre y en nombre de mi equipo te lo agradezco, te abrazo desde aquí. Gracias, Pronto le pongamos piel a esta relación, y una vez más gracias por el trabajo. No, gracias a ti, feliz de haber compartido aquí contigo, feliz de haber compartido con toda la audiencia, y ojalá que bueno, desde el hacer de cada uno de nosotros podamos ir compartiendo nuestras experiencias para hacer la diferencia, y ojalá que generemos un aporte y que sean nuestros hijos el día de mañana los que realmente digan, bueno, mira, todo esto valió la pena, lo que estuvo haciendo mi mamá, lo que estuvo haciendo mi papá, y que seamos ejemplo para ellos. Amén, que así sea.